Hola, buenas noches. Martes 7 de enero del 2020 junto a Ruth Muñoz. Estamos listos aquí para presentarle las noticias. Muy buenas noches, Ruth. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, pueblo hondureño. Como siempre, es un verdadero placer llegar hasta sus hogares con la más amplia agenda noticiosa, con todo el acontecer nacional e internacional. Le invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de esta hora de noticias. Comenzamos en efecto en este instante. Les informamos su nombre. Fue abatido a disparos dentro de las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transportes en la capital, luego de tomar como rehén y herir con un puñal a un agente de policía identificada como Dasani Calix Amaya. Un hecho como sacado de una película de horror. Un hombre que no ha sido identificado por las autoridades fue abatido a balazos en las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en la capital, tras haber tomado como rehén a un agente policial por más de una hora. A eso de las 9:30 de la mañana, el individuo ingresó a las oficinas de tránsito, aparentemente para realizar un trámite. Sin embargo, por razones que no han sido establecidas, este inició una acalorada discusión con policías que estaban en el lugar y luego se introdujo a un cubículo en donde se encontraba la agente Dasani Calix Amaya, a quien tomó como rehén, amenazándola en el cuello con un arma blanca tipo puñal. La persona llegó de forma intimidante, ingresó a la oficina de infracciones, tomó a la policía de rehén, utilizó un cuchillo, la amenazó, hizo algunas referencias, hay unas palabras más religiosas, ¿verdad? Y también políticas, y es ahí donde él empieza con la situación que pasó, por lo cual se empieza también a negociar, importante, se agotaron todas las negociaciones. Él trata de herir a la policía, la hiera más que todo, por lo cual se utilizan armas letales. Armas punzocortantes, ¿verdad? Con puñales, con un puñal, con cuchillo. Tiene 2 heridas de armas y está siendo atendida en un centro especial. Autoridades policiales aseguraron que los agentes actuaron en apego a la ley, por lo que no se iniciará ningún proceso legal contra los implicados. Bueno, tengo entendido que en la pierna, ¿verdad? Y tiene un rasguño por el estómago, así que es parte de ese proceso. Él actuó conforme a su deber y no hay, más bien hay que felicitarlo. ¿No cometió delito en ese caso? Ahí no hay ningún delito. Bueno, juzgue usted, creo que los policías actuaron conforme a los protocolos. Estaba de por medio de la vida de la persona y demás personas que estaban. Hasta horas de la noche, el fallecido, cuyo cadáver permanece en la morgue de medicina forense en la capital, no ha sido identificado y, según versiones, entre sus pertenencias se encontró una carta en lo que plasmó varios mensajes con versículos bíblicos que habría leído mientras apuñalaba a la gente, quien se encuentra estable en un centro asistencial. Con las imágenes de Darwin Maradiaga para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Y como Ángel Salvador Ortiz Almendares, de 26 años de edad, fue identificado el hombre que fue abatido dentro de las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte tras atacar a un agente de tránsito. Según se informó, se logró identificar mediante huellas dactilares, ya que en el cadáver no se encontraba ningún tipo de identificación y tampoco este fue reclamado en la morgue capitalina o la morgue de medicina forense de esta capital. Vamos a cambiar de tema. El juez Kevin Castell, quien presidió el proceso contra el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de la República, aceptó este martes una solicitud presentada por los abogados de la defensa, luego que ellos quieren retrasar la audiencia de sentencia hasta el mes de febrero. La defensa de Juan Antonio Hernández, exdiputado y hermano del actual mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, presentó formalmente ante las autoridades de Estados Unidos la solicitud de prorrogar la fecha prevista para la lectura de la sentencia. En una carta enviada por el abogado en nombre de su representado al juez Kevin Castell, encargado del caso, se solicita la prórroga de 30 días para el encuentro que estaba previsto para este 17 de enero.
La misiva argumenta que el abogado suscrito ha estado trabajando diligentemente para hacer una presentación convincente y efectiva en la sentencia. Sin embargo, se han enterado de la existencia de ciertos documentos que la defensa considera cruciales para su consideración antes de sentenciar al señor Hernández. Además, debido a que la mayoría de los documentos que están buscando tendrían que obtenerse desde Honduras. El abogado suscrito ha conferido con el abogado del gobierno con respecto a la continuación y han indicado que no se oponen a la ayuda solicitada en el presente documento, señala textualmente la misiva. La solicitud planteada por la defensa del hondureño fue conferida por la justicia norteamericana, por lo que la audiencia donde se dé lectura a la sentencia se estaría desarrollando el próximo 24 de febrero del presente año. El exdiputado fue encontrado culpable de 4 delitos, entre ellos mentir y conspirar para importar cocaína a la nación norteamericana. Tony Hernández, contra quien no existió una solicitud de extradición, fue detenido en Miami cuando éste se encontraba de visita en aquel país. La detención surgió después de que Davis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder del cártel de los Cachiro, atestiguara en su contra. Al respecto, el gobierno hondureño habría asegurado que confiaba en la inocencia del político. Pese a ello, fue declarado culpable y se encuentra detenido a la espera de escuchar su sentencia. Para Impacto BTV, Ruth Muñoz. La primera masacre de 2020 en Honduras se registró este martes. Se trata de un crimen contra 3 mujeres ocurrido esta tarde en la aldea Linda Vista de Cololaca, Lempira, zona occidental del país. Las víctimas mortales son una abuela y su nieta, así como la empleada de la familia, identificadas como Leduvina Espinosa León, Johnny Roxana Ramos y Jessica Yadira Rivera Dubón, respectivamente. Las mujeres fueron abatidas en su casa de habitación por un supuesto enemigo del hermano de una de las víctimas, según se informó de manera preliminar, pero este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades. Y se incrementa la presencia policial en las zonas denominadas calientes de alta peligrosidad en San Pedro Sula. Autoridades de la Secretaría de Seguridad pretenden contrarrestar los altos índices de muertes violentas en estos primeros días del año. El año inició con varias muertes violentas en San Pedro Sula y diversos municipios aledaños, por lo que organismos que están destinados a brindar seguridad no descartan doblar esfuerzos para así evitar estos tipos de crímenes que enlutan a las familias hondureñas este inicio del 2020. Bueno, ya se ha realizado ese estudio y se están planteando nuevas estrategias y nuevas tareas para poder determinar y evitar que más muertes violentas o incidentes estén proliferando en esta zona. La permanencia de los órganos de seguridad, tanto de la Policía Militar como la Policía Nacional, es de forma permanente para evitar cualquier tipo de accionar delictiva. Estos lamentables hechos han provocado preocupación entre los analistas que desarrollan el tema de criminalidad, quienes además realizaron un llamado para que instituciones policiales hagan hasta lo imposible en temas de operaciones y saturaciones, para de esta manera prevenir asesinatos de personas inocentes. Es lamentable que se pierdan vidas humanas. Desgraciadamente, cada vez que nosotros nos miramos es porque ha habido un problema en la ciudad o en el país. No se pueden seguir perdiendo vidas. Esperemos que la policía cambie sus estrategias de seguridad para que den mejores resultados. Yo así le digo, las matanzas van a seguir, el narcotráfico continúa, la extorsión continúa, no ha parado. Entonces, mientras estos dos problemitas de sociedad continúen, vamos a seguir teniendo violencia en el país. En apenas 2 días de haber iniciado el año, las cifras de muertes violentas llegó a las 21 personas, una cifra que, si bien es cierto, es menos que como inició el 2019. Sin embargo, son números que pueden alarmar a la población que residen en las zonas de alto riesgo de San Pedro Sula y sus municipios aledaños. Con las imágenes de mi compañero Alexander Paz para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Mientras tanto, por no presentarse a la audiencia inicial, autoridades de los tribunales de justicia en San Pedro Sula reprogramaron el proceso judicial que se le sigue al pastor evangélico y empresario Esteban Handal Pérez, a quien se le acusa de la muerte de un motociclista tras embestirlo con su vehículo. El 26 de diciembre, como a las 5:35, en la ciudad de San Pedro Sula hubo un accidente en la 8 calle. Circulaba una persona de oeste a este y no tomó la precaución, ya que en la intersección de la avenida
circulaba también una persona con una motocicleta de nombre Giancarlo Gómez Valle, que del impacto pues murió, y en ese sentido el señor Esteban José Jandal Pérez es el encausado en relación al delito de homicidio culposo. Recuerde que en estas etapas de la audiencia inicial, él, y a través de su apoderado legal, manifestó que estaba en una clínica en busca de atención médica y que se va a hacer presente en las próximas horas o minutos, y en ese sentido pues se va a llevar a cabo la audiencia inicial, y entiendo que el apoderado legal de él como defensor privado han ya iniciado el proceso de una conciliación para reparar el daño. Él, recuerde que es una resolución, está en esta etapa de la causa, es un auto de formal procesamiento con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, ya que él goza de una medida cautelar sustitutiva, y en ese caso procede la conciliación. Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre están advirtiendo a todos los conductores de transporte público que estarán realizando fuertes operativos a nivel nacional para decomisar las unidades que utilizan vidrios polarizados y estén en mal estado. De poder informar y comunicar a todo el dueño del transporte, en este caso público de personas. La orden es que ninguna unidad que presta servicio público a pasajeros ande con vidrios polarizados. Eso, toda unidad que ande así va a ser decomisada, no multada. No hay una multa por esto, pero sí se va a decomisar y se va a dejar en libertad hasta que le hayan quitado ese papel polarizado. La otra cosa es que toda unidad que anda prestando el servicio público de personas debe esforzarse su concesionario de que reúna las condiciones. No vamos a permitir que ande un bus de estos con llantas lisas que no ofrecen la seguridad necesaria. No vamos a permitir también que ande con vidrios quebrados y cerradas esas ventanas con cinta. Y en las últimas horas, en 3 operaciones distintas, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a 4 individuos, presuntos miembros de estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsión. Entre estos se recapturó a un menor de edad, quien se escapó del centro Renacer. En las operaciones se decomisaron más de 12.000 empiras y un vehículo tipo taxi. Ha logrado capturar a 4 miembros de diferentes organizaciones criminales. La primera operación se desarrolló en la colonia Hato de en Medio, donde producto de los trabajos de inteligencia se ha logrado capturar al ciudadano José Luis Mejía García, de 44 años de edad. Él es conocido con el alias de Joche, y según las investigaciones, él es operario del sector transporte de una unidad tipo taxi con registro 7281 y fungía como ranflero y recolector de extorsión de la pandilla 18. Ellos mantenían este sistema de cobro de extorsión en contra de los mismos operarios del sector transporte. El historial criminal de él detalla que había sido procesado judicialmente en el año 2001 por el delito de robo. Al momento de su captura, a él se le ha decomisado la unidad de transporte tipo taxi, dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, y un teléfono celular. La segunda operación se desarrolló en la colonia Villada Morales, donde los agentes, producto de los trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, capturaron a Ewis Freddy Villalta Guzmán, de 42 años de edad. En compañía de él se detuvo un menor infractor de tan solo 15, identificado con el alias de Nando. A ellos 2 las investigaciones los responsabilizan de ser miembros activos de la pandilla 18, encargados del sistema de extorsión. Y la Fiscalía está demandando 18 años de prisión para el excomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga, 15 años más para Paola Duarte, luego de ser encontrados culpables por los delitos de lavado de activos. Entre estas penas, la Fiscalía está solicitando también el decomiso de los bienes inmuebles a ambas personas. Ya se ha llevado a cabo
La audiencia de determinación de la pena en la causa instruida contra Jorge Alberto Barralaga y también Montse Paola Fraga Duarte. Ellos fueron declarados culpables el pasado mes de diciembre del año 2019 por el delito de lavado de activos. El Ministerio Público ha solicitado imponer 18 años de reclusión. En este caso, la Procuraduría General de la República, 17 años de reclusión. Esto en el caso de Jorge Alberto Barralaga Hernández. Para Montse Paola Fraga Duarte, tanto el Ministerio Público como la Defensa ha solicitado imponer la pena de 15 años de reclusión. Asimismo, para ambos se ha solicitado lo que serían las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y también el comiso de los bienes inmuebles que dieron origen, en este caso, al lavado de activos. Por su parte, en este caso, lo que sería la defensa técnica de los imputados ha solicitado imponer las penas mínimas para sus representados, que serían en este caso de 15 años de reclusión para cada uno de ellos. Y una persona resultó herida luego de una fuerte colisión entre un motociclista y un taxi en las inmediaciones de la colonia San Miguel de la capital. El conductor del taxi involucrado expresó que el accidente fue provocado por el exceso de velocidad del motociclista y un desperfecto mecánico que sufrió su vehículo. Yo vengo de Modelato. Yo vengo en el carril derecho. Y me viene fallando una bujía de antes del puente de la San Miguel. Cuando el carro lo quiero acelerar, no acelera. Y entonces yo trato de pararme, pues, ¿y qué voy a hacer? Entonces viene el de la moto y viene jalado. Y me vino a impactar el carro, el guardafango y el vidrio, lo quebró todo. Y la llanta me la estalló. Va viva porque lo llevaron en la ambulancia. Porque el mismo impacto vino a pegar en el pavimento. 7 de la noche con 16 minutos. Vamos a la primera pausa, Ruth, en este momento. Efectivamente, cumplimos con nuestra primera pausa. Al retorno, más información. Pendientes de BTV Estelar. Retomamos las noticias en este momento y autoridades de CONAPREN se reunieron con líderes de la Iglesia Católica para definir la planificación de lo que serán los festejos por el 273 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapá. Una de las actividades más importantes y masivas de la feligresía católica es la alborada que año con año se realiza en conmemoración al hallazgo de la Virgen de Suyapá. Es por ello que CONAPREN se declara listo para brindar seguridad, atención médica y humanitaria a los miles de hondureños que asistirán desde el 17 de enero hasta el 9 de febrero a las actividades religiosas que se estarán llevando a cabo por el cumpleaños 273 de la patrona de Honduras. Aquí pues hemos estado reunidos a través de las instituciones de seguridad, asimismo los cuerpos de socorro y pues ya poder tener una planificación ante esta gran movilización donde se espera personas no solamente a nivel de país, sino también personas que se movilizan a nivel de Centroamérica. Nosotros estamos ya pues preparándonos, ¿verdad?, con una planificación previa para poder recibir de la mejor manera a todas las personas que van a ser partícipes de esta gran celebración. Líderes religiosos llaman al pueblo hondureño a formar parte de todas las actividades que se estarán realizando, ya que estarán llenas de fe, devoción y bendición para los feligreses en un ambiente seguro para compartir en familia. Para decirles que se está organizando para que ustedes puedan ver a la madre de cerquita, para que vengan, va a estar seguro aquí, va a haber lugares donde se les va a atender y para que disfruten, para que sea un lugar de armonía y de encuentro entre todos los hondureños. Aquí les esperamos en la Casa de la Madre. ¿Cuál es el mensaje en estos 273 aniversario del hallazgo? Bueno, el mensaje, como hemos titulado para este aniversario, es María, Madre de todos los pueblos. Entre las actividades a realizarse estarán eucaristías, procesiones, vigilias, novenas, competencias, conciertos, video mapping y la tan esperada alborada, en donde se espera que más de 2 millones de hondureños se hagan presentes. Con imágenes de Luis Cárcamo, Merari Borjas, Impacto BTV. En otro orden de noticias, abogados penalistas son del criterio que las reformas realizadas al convenio con la MASI son necesarias, pero siempre y cuando éstas estén orientadas a fortalecer el trabajo de la misión contra la corrupción y no para limitar sus funciones. Debe
de ayudársele con la ley de colaboración eficaz, y también debe de derogarse esa famosa ley de secretos, que yo creo que es lo que ha llevado también a tener una gran corrupción en este país. Yo creo que la MASI tiene mucho que hacer, pero obviamente hay muchos reclamos por parte de ciertos sectores en los cuales que consideran que ellos han formado parte inclusive al avalar, al solamente acusar a un sector que está favoreciendo a un grupo determinado. Yo creo que no debe ser. Yo creo que o todos en el suelo o todos en la cama. Yo creo que debe de investigarse la corrupción a todo nivel. ¿Se deben hacer estas reformas entonces? Yo creo que sí, yo creo que es más que necesario, porque fue una recomendación hecha por el Poder Judicial. Y luego de conocer algunos posibles candidatos a las elecciones primarias del Partido Libertad y Refundación Libre, miembros de las bases y actuales diputados del Congreso Nacional de dicho instituto político consideran que el candidato presidencial debe de salir de una asamblea nacional. Mire, en primer lugar creería que hablar de candidatos ahorita es bastante prematuro, no es el tiempo oportuno, pero más sin embargo hay corrientes que están trabajando fuerte ya en el fortalecimiento de las bases. Creemos que hay buenas propuestas como Wilfredo Méndez y todo. Aunque nosotros particularmente somos Movimiento 28 de Junio, prevemos que va a haber una alianza estratégica interna, que son 4 movimientos: la Alianza POR, el Movimiento Pueblo Organizado en Resistencia, Fuerza de Refundación Popular, 28 de Junio y el Movimiento Somos Más. Ahí hay 4 fuerzas fuertes. Creo que con estas 4 fuerzas proponemos a Xiomara Castro Zelaya. Para mí que es inminente la candidatura de Xiomara Castro Zelaya, aun y cuando todavía no se ha hecho público. El 25 de enero va a haber una conferencia de prensa en Tegucigalpa en cuanto a ella va a comparecer ante los medios, pero creemos de antemano que no hay ninguna candidata como Xiomara que aglutine, que sea capaz de fortalecer en primer lugar, las alianzas internas y después de esto las alianzas externas. No se va a llegar al poder con la fuerza de oposición separada. No es que los nacionalistas sean más, el problema es que hay que hacer caer realmente esta narcodictadura. Para que esta narcodictadura pueda ceder y prácticamente hacerla a un lado, tiene que haber alianza entre las fuerzas opositoras. Yo no veo otro camino más que la unidad, aun y cuando creamos que la parte ideológica de repente no sea obligatorio converger en la parte filosófica, porque nosotros planteamos un gobierno socialista, un gobierno prácticamente de justicia social. Y según interventores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la mora que existe en ese centro asistencial, así como a nivel nacional, se debe a la falta de médicos especialistas, ya que los pocos especializados o son contratados en hospitales y clínicas privadas. ¿Qué pasa con las cirugías? Que hay mora, sí, hay mora y la estamos atacando, pero ¿cómo resolvemos la mora permanentemente? Necesitamos resolver un problema que no es del Seguro Social, sino de todo el sistema de salud. El país no tiene médicos especialistas y por tanto los pocos especialistas que hay trabajan en todas las unidades hospitalarias. ¿Qué hacemos? Hacer por emergencia contratación de los mismos médicos y lo resolvemos con prestación de servicios de más tiempo y no con más médicos, porque hay que ir capacitando médicos. El problema de las citas normales, también el Seguro Social ha crecido, financieramente no ha crecido, porque usted va a encontrar que por cada afiliado que cotiza, hay 3 dependientes de él que no cotizan. Continúa en aumento el número de pacientes contagiados con tuberculosis en Choloma Cortés. Tremenda preocupación existe en las autoridades de salud en el municipio de Choloma Cortés con el aumento de pacientes con la enfermedad de tuberculosis. Estos reciben a diario a varias personas que resultan positivos en el examen de esputo que se les practica en el Sésamo. Pascual Izaguirre. 23 casos de tuberculosis, ¿verdad? Ya cada quien con su tratamiento. Ya unos ya salieron, otros que están pendientes de salir. Lógicamente por la problemática que hubo del dengue y toda esa cuestión que casi nos llevamos todo el año, pues no logramos cubrir la meta que nos habíamos puesto, pero sin embargo, ahí vamos, de a poquito vamos tratando de
cumplir. Recordemos que fue bien complejo este año 2019 fue bien complejo con el dengue, con otro tipo de virosis como la leishmaniasis, que también teníamos que trabajar en eso, y por eso fue que casi paramos la búsqueda, o no trabajamos bien la búsqueda de sintomáticos respiratorios. Se lo enfocamos más en lo del dengue que en la búsqueda de sintomáticos respiratorios. Entonces eso fue el bajón. Pues el año pasado, el 2018, cerramos con 42 casos, ahorita cerramos con 23, y eso no es alegría, es más bien preocupación porque no hicimos un trabajo adecuado como el trabajo de otros años. Con las imágenes de Alex Pineda Paz, para Impacto BTV, El Poder de la Noticia, les informó Denny Mengíbar. Y unos 1.500 alumnos que están a punto de graduarse recibieron una capacitación sobre procesos de planificación en los viveros municipales de San Pedro Sula, una actividad que refuerza las campañas de reforestación en la capital industrial del país. Hemos establecido una coordinación con el Ministerio de Educación para que los muchachos puedan involucrarse en la parte de la ecología. Necesitamos que los muchachos empiecen a tener una conciencia más grande sobre lo que es la protección del medio ambiente. Y este es un ambiente sano donde ellos pueden venir sin peligro, sin problemas, donde sus padres se sienten seguros de que aquí hay una vigilancia completa y puedan ellos desempeñar una labor que es importante también para nosotros, porque nos aumenta las producciones y al mismo tiempo contribuimos con el proceso de educación. Comienza primero con la preparación de todo lo que es el sustrato, luego ya el llenado de bolsas, luego la parte de plantación y luego lo que es algún trabajo ya de plantación propia. Aquí, bueno, cada colegio varía. Normalmente siempre tenemos por cada colegio un promedio de 60 a 70 estudiantes, ¿no? Sí, unas 60.000 plantas estamos produciendo aquí. En la actualidad tenemos 21.391 plantas aquí en lo que usted ve, que está por salir, que hay maderables. La mayor parte son ornamentales ya, porque normalmente toda la planta ya para hacer las reforestaciones ya fue dada de baja. Y tenemos un movimiento dinámico fuerte, salidas de plantas casi a diario. 7:29, vamos a una nueva pausa. Efectivamente, licenciado, esto es Impacto BTV Estelar. Bueno, aquí sí pudieran ellos pagar no el salario mínimo, sino que menos del salario mínimo lo hicieran con muchísimo gusto. Los empresarios están pidiendo ahora una nueva ley para fijar salario mínimo, aduciendo que el actual les está sacando de competitividad con el resto de países de Centroamérica. La actual fijación del salario mínimo está frenando la creación de nuevos puestos de trabajo y distorsionando el mercado laboral, porque este se ha convertido en un techo quedando por encima del salario promedio, aseguran los empresarios. Es por ello que les piden a los trabajadores y gobierno consensuar una nueva ley del salario mínimo. Como sector empresarial y representantes del sector empleador en el país, reiteramos el llamado al sector trabajador y al gobierno para que en el marco del diálogo social acordemos nuevos mecanismos de fijación de salario mínimo, ya que de continuar con la misma forma de negociación se pueden agravar las distorsiones ya existentes en el mercado laboral hondureño, tales como el hecho que hoy el salario mínimo se ha constituido prácticamente en un techo, estando en la actualidad por encima de lo que es el salario promedio de la población asalariada, promoviendo con ello informalidad y el subempleo, afectando la incorporación de más hondureños al mundo laboral de manera digna y formal, pues se han venido creando una serie de incentivos perversos que limitan el crecimiento de las empresas, la productividad y desincentivan lo que es la formación profesional y técnica. En la actualidad, el ajuste salarial se basa en los parámetros técnicos del costo de vida y la productividad, pero los empresarios piden que se busquen nuevos parámetros para establecer el incremento al salario mínimo.
Sí, lo que necesitamos es modernizar la ley de salario mínimo que data desde hace 50 años de aprobación. Creemos que necesitamos tomar en cuenta elementos como el costo de vida y la productividad para que los próximos negociaciones de salario mínimo que tocan a finales de este año una revisión, ya que se termine el acuerdo plurianual que teníamos entre los trabajadores y los empleadores, para que estos sean eminentemente técnicos esta fijación de salario mínimo. ¿Cuáles serían los parámetros? Costo de vida y productividad. Creo que y habrá que hacer algunos análisis sobre eso, pero fundamentalmente lo que tenemos que tomar en cuenta ahora para la fijación de estos nuevos aumentos de salario mínimo es esos dos parámetros, costo de vida y productividad. El salario mínimo ha dejado abajo al salario promedio, aseguran los empresarios, problema que está provocando más informalidad en el país, porque las personas que están por encima del mínimo no están recibiendo un salario digno. El mecanismo actual establece inflación más productividad. El problema es que tradicionalmente en los últimos años hemos tenido productividad negativa, pero el salario se sigue incrementando, porque se establece una especie de salvaguarda para siempre pagar al menos la inflación. El problema es que seguimos acentuando la problemática donde el salario mínimo, que en cualquier país es un piso, y el salario medio es una aspiración o salario promedio, en Honduras esa relación se ha invertido. El salario promedio se ha quedado por debajo del salario mínimo, convirtiendo al salario mínimo en un techo. Y eso es un incentivo perverso para los jóvenes que quieren entrar al mercado laboral. ¿Para qué me voy a ir a formar yo en un centro de capacitación o en una universidad si lo máximo que puedo aspirar es un salario mínimo? Esa es una distorsión muy fuerte. De no acordar una nueva ley del salario mínimo, las empresas continuarán limitadas en su crecimiento y además desincentiva la formación personal y técnica en las personas, porque de nada les sirve prepararse porque no reciben un salario justo, aseguran los representantes del sector privado. Con imágenes de Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. En tanto que productores de café proyectan una recuperación de este rubro para este año con el incremento del precio del quintal del aromático y las exportaciones, con lo que esperan la generación de unos $1.000 millones en divisas. El año pasado exportamos 8.9 millones de sacos, generamos 950 millones de dólares en divisas. Este año estamos pronosticando exportaciones de 8.5, es decir, 400.000 quintales menos que la cosecha pasada. Sin embargo, en divisas podemos llegar a 1.200 a 1.300 si esa tendencia a mejoría de precios en el mercado internacional se mantiene. Pero eso no basta. Mire, la mayoría del sector productor se financia con los prestamistas usureros, prestamistas no bancarios, y las tasas de interés son exageradas. Eso prácticamente nos convierte en esclavos financieros, es decir, vivimos y trabajamos solo para pagar nuestras deudas. Entonces necesitamos una banca de desarrollo, que Honduras tenga una banca de desarrollo real. Expertos en derecho internacional advierten que el conflicto entre los Estados Unidos e Irán traería graves consecuencias económicas para los países de América, especialmente Honduras, sobre todo en cuanto al incremento de los precios de los combustibles. Por lo tanto, repercute bastante y en los efectos económicos en cuestión del petróleo, porque en Irán está el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 23% del petróleo mundial que produce Asia y que se habitúa a Occidente. Por lo tanto, en ese sitio que han de apoyar, Latinoamérica va a sentir los efectos de eso, y la tensión que está pasando es algo muy delicado en el mundo. Se estarían elevando próximamente los precios de los derivados del petróleo. Obviamente ya se está cotizando casi a los $100 el barril al mercado internacional, y puede subir a estándares, por ejemplo, de 120 a 150 el barril, y eso para las economías, como por ejemplo las de Centroamérica, y en este caso Honduras, sería nefasto para el desarrollo económico y también social.
Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Fundación Honduras Global impartirán del 8 al 10 de enero en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano una serie de conferencias a estudiantes de diferentes universidades del país. Esto con el fin de identificar jóvenes promesas en el campo científico que ayuden a construir nuevos programas de desarrollo y crecimiento para este país. Y ahora, mediante esta integración de trabajo entre el COEP y Honduras Global, se podrán alcanzar metas más específicas para el desarrollo de nuestro país mediante la educación, particularmente en áreas de ciencia y tecnología. Quiero asimismo agradecer a Sir Salvador Moncada, quien estará en nuestro país este próximo jueves, y a la Junta Directiva, particularmente a mis compañeros que en este momento están presentes en esta reunión, y plantearles un aspecto crucial en relación a la transferencia del conocimiento. Como bien menciona Sir Salvador Moncada en muchas de sus alocuciones, la ciencia y tecnología se transmite en una relación de par a par, es decir, un mentor que informa, educa a una persona más joven. Y esa transferencia de conocimiento y esa transferencia de la filosofía se requiere enormemente en Honduras para resolver una serie de problemas a los cuales nos enfrentamos. Llámese, por ejemplo, el abastecimiento de agua. ¿Qué tecnología nosotros debemos de transferir para que Honduras pueda mejorar en cuanto a este gran reto? Y el presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología y Comunicaciones en el país asegura que este 2020 esperan un crecimiento de un 15% en el uso de tecnología, por lo que él les pide a los jóvenes prepararse para no quedarse de lado en el mercado laboral. Sí, en el país estamos hablando de un 15 a un 18%, lo que significa más de 900 empleos creados y más de 300 millones en inversión. Las empresas actualmente están invirtiendo en tecnología, lo vemos desde los medios de comunicación, los bancos, las empresas comerciales, cada día, y lo que hay es un crecimiento de la inversión tecnológica. Vemos cómo las empresas están sacando aplicaciones móviles, cómo están facilitando la compra en línea, cómo el comercio electrónico se ha vuelto parte de nuestro día a día. El sector tecnológico se marca como el de mayor crecimiento para este año en toda la economía del país. Ahí se debe apuntar la educación entonces a la tecnología, no a los trabajos convencionales. Así es, mira, hay trabajos convencionales que ya están llegando al 100% de su capacidad y la tecnología es el camino que el país tiene que seguir en todos sus sectores. Lo vemos en el periodismo, cómo ha cambiado el periodismo de la época de la tecnología a la época que no había. Igual tiene que pasar con educación, el sector salud, cada uno de estos sectores se va a hacer. Por ejemplo, el trabajo de la policía ha cambiado completamente desde que se modernizó. No es lo mismo ir a ciegas que ir con las herramientas tecnológicas. Autoridades de la Secretaría del Trabajo informaron que se han suscrito convenios con algunas empresas y organizaciones para brindar empleos temporales a las personas que regresen al país en calidad de deportados. Ya es un salario fijado, ya es un salario totalmente negociado. El aumento del salario mínimo es para las empresas de 1 a 50 trabajadores de 5%. De 50 a 150 es de 6.75, de 150 en adelante es de 7%. Y para el sector maquiladores de 7.5. En el caso de los deportados ya tenemos algunos convenios firmados con algunas empresas donde las empresas podrán estar contratando, por ejemplo, en algunos ingenios hasta el 10% de la población de migrantes. Igual tuvimos una solicitud del sector transporte donde ocupan también transportistas. Esto lo vamos a ir concretando en la medida pues, que las personas puedan aplicar a este tipo de programas una vez que vienen y se reinsertan otra vez en Honduras. Y el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, el ingeniero Juan Carlos Icafi, asegura que ya está consensuada entre los trabajadores, representantes del gobierno y los empresarios la reforma a la Ley de Seguridad Social en el tema de la gobernanza. El CES ya tiene consensuado con los tres sectores el artículo o el artículo de gobernanza dentro del Seguro Social. Ya está listo para que cuando el presidente del CES convoque, don Hilario Espinosa, pueda ser
aprobada por la Asamblea del CES y enviada al Poder Ejecutivo para que ellos a su vez la manden al Congreso Nacional. Con el tema del Infoc, ya el Congreso Nacional tiene la ley, las reformas a la gobernanza del Infoc y estamos esperando que el Congreso las apruebe. El Congreso tiene la palabra para poder aprobar esa ley, esas reformas a la ley que son tan importantes para miles y miles de muchachos que necesitan educación vocacional. Es prácticamente, y lo que se ha destacado es, Ruth, que el próximo jueves, vamos pasado, mañana a la 1 de la tarde, se inauguran ya los Juegos Olímpicos de la Juventud en Luisiana. Y por supuesto, BTV va a estar al pendiente de todo lo que ocurre. Bueno, nos marchamos. Nos marchamos, Lausana, ha sido correcto. un verdadero gusto informarles. Recuerde que mañana, a partir del mediodía, usted tiene una cita con BTV para que permanezca muy bien informado. En efecto, y regresamos al mediodía por la noche también. A todos, gracias una vez más. A Nicole Henry Gómez con los deportes. A usted que nos ha visto y escuchado, muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga. Muy buenas noches.